A ver, bien chicos, el día de ayer habíamos visto ciertas operaciones que ya se pueden ir considerando dentro de lo que son el concepto de funciones. Habíamos visto lo que era la igualdad, lo que es la función composición y vimos o empezamos a ver lo que era la función inversa en su contexto matemático, que me representa, eh, cómo lo debo de interpretar y sobre todo cómo puedo verificar que dos funciones entre sí son inversas. Ya habíamos hecho la representación gráfica en un ejemplo que, bueno, se ve como la ecuación de la recta y obviamente vimos el procedimiento que se debe de realizar para encontrar la función inversa. Yo había hecho esta consideración partiendo de aquí en este ejercicio. A ver, alguien más me falta que ingrese, sí. A ver, que decíamos que el procedimiento para obtener la inversa de una función es despejar la variable independiente y dejarla en función de la variable dependiente. Más o menos corresponde a esta parte que se había realizado. A ver. Oh, carambas. Ya. Este era el procedimiento algebraico básico, ¿no es cierto? Va de nuevo, va otra ola de la granizada. Y lo que yo decía a continuación es que yo tengo que representar a las dos funciones dentro del mismo sistema de coordenadas, bajo las mismas reglas. ¿Y qué es lo que se hacía en esta parte? Lo que habíamos mencionado es sustituir la variable x por la variable y la variable y por la variable x, de tal manera que yo construyo una función que obviamente bajo la definición matemática o la verificación, ¿no es cierto? Yo comprobaría que son inversas. ¿Cuáles? Entre estas dos funciones, ¿sí? Y para eso aquí aplicaba esa regla matemática que habíamos visto anteriormente. Función composición de la función inversa o función inversa, función composición, ¿no es cierto? Y decíamos que si dentro de este desarrollo matemática de la función composición obtengo el resultado, la variable x, estoy verificando o comprobando lo que acabamos de desarrollar numéricamente. A esto le dimos una interpretación a la función o a este resultado igual a x, que es una función matemática. Más adelante daremos sus características. Ayer ya las dimos y aquí teníamos nosotros expresado, ¿no es cierto? Esta me representaba la función f, la de acá la función inversa. Recuerden lo que habíamos mencionado, que en esencia es una nueva función. Acá se entendería que es la función inversa, dependiendo del lado de la vereda en la que yo me encontraba. Pero la interpretación geométrica de esto, de esta X, es esta recta que cumple ciertas características. Pasa por el origen. ¿Cuál más me dijeron ustedes? ¿Cuáles eran las características que me dieron? Forma un ángulo de... Forma un ángulo de 45 grados. Luego recordaremos cómo está asociado a un concepto de pendiente, ¿no es cierto? Pero bueno, son las características fundamentales. Y decíamos, ¿qué se interpreta geométricamente de esta recta y igual a x dentro de la representación gráfica? Es una función que si yo trazo una perpendicular, ¿no es cierto? Este segmento con el de acá serían iguales, por lo tanto se establece que la recta y igual a x desde el punto de vista gráfico me genera una simetría entre qué? Entre la función directa y la función inversa. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Chicos, ¿alguna consulta, alguna duda? Habíamos dicho que la función de la cual yo parto debe de cumplir una característica muy importante, que es ¿cuál? Es que sea una función inyectiva, ¿sí? No hay problema, Jairo, no hay inconveniente. Luego revisarán en el video, ¿sí? No hay problema. Si acá está un poquito también la lluvia bien fuerte y por eso estoy gritando, creo. Bien. Dudas, chicos, preguntas, inquietudes. ¿Puede repetir, profe, el concepto de función inyectiva? Puede hablar un poquito más duro, por favor. Decía si puede repetir el concepto de función inyectiva.
Ya, la función inyectiva, en pocas palabras, es una función que cumple sería la condición de que para una entrada le corresponde una salida, ¿sí? Y eso implica que si yo obtengo su inversa, recuerden qué pasaba con el dominio y el rango de la función directa. Decíamos, tengo la función... Convertía en rango y el dominio de la otra Correcto, ¿no es función. cierto? La función f tiene su dominio y su rango. Decíamos que este dominio pasaba a ser rango de la función inversa y este rango pasaba a ser dominio. Ahí es donde se entendería que es inyectiva esa correspondencia de 1 a 1 en ambas direcciones, ¿sí? A continuación vamos a ver un ejemplo que en primera instancia no me va a cumplir esa condición, como yo ayer les estaba un poco indicando, ¿sí? Bien. No sé si queda claro el concepto de inyectiva. Sí, profe. Ya, veamos ahora el siguiente ejemplo. Tengo la función f de x igual a x al cuadrado. Como digo, hay cosas que nosotros ya las recordamos. En realidad, esta es una parábola que tiene ciertas características gráficas. Esta es la parábola. Esta es la función y igual a x al cuadrado. Y, por ejemplo, esta función x al cuadrado, ¿para qué valores me cumple su dominio? Todos los números reales. Todos los números reales. Por favor, denme evaluando el valor de 1 y el valor de menos 1. ¿Cuánto me sale en cada caso? 1. 1, ¿no es cierto? Disculparán aquí, a lo mejor la gráfica no me va a ayudar, un poquito chueca, pero en ambos casos me dice que y vale 1. Aquí hago la pregunta, o les hago la pregunta a ustedes. Aquí hay esa correspondencia que hace un momento indicaba en el concepto de una función inyectiva. Sí. ¿Sí? ¿Quién dice lo contrario? No tiene, Es solo un número. Profe, porque usted dijo que debe ser una X con una Y. ¿Ya? Y continúe. Usted había dicho que debe ser para las funciones de 1 a 1. Ya, correcto. No, está correctísimo, pero algo más le falta. Es correcto lo que usted me está mencionando. Me falta un adicional nada más para que su otro compañero vea que esta no es una función inyectiva. Algo más le falta solo complementar. 2 puntos tienen la misma salida. Correcto. Entonces, si yo hago, voy a hacer aquí como los dos conjuntos, dominio y rango. Entonces, obviamente aquí tengo el valor 1 y el valor menos 1 y el valor 1. Y acá tengo el valor 1 de la salida. Si ve usted que aquí ya no se va a cumplir este concepto de correspondencia, de que a una entrada le corresponde una salida. Recuerden que hay un hecho matemático que hemos dicho se debe de cumplir, que esta idea de 1 a 1 se debe de dar en las dos direcciones, ¿sí? Porque esto es el dominio para una función f, este es el rango de la función f, pero en la función inversa esto se convierte en dominio y acá se convierte en rango. Ahora, si yo le veo de derecha a izquierda, ¿sí? Este 1, ¿cuántos valores tienen correspondientemente en su rango? Bien, estoy dando la lectura a lo de aquí abajo. ¿Cuántas? Si digo, esta es la entrada, ¿cuántas salidas tiene? 2. 2. Entonces, ahí no se cumple el concepto de inyectiva. Era lo que mencionaba. Una entrada le corresponde una salida. En el caso anterior, que era fácil de verificar, en el caso de la ecuación de la recta, esta era la función f, una entrada, una salida, una entrada, una salida. Y ustedes pueden observar que las salidas numéricamente no se repiten, ¿sí? Las entradas tampoco. Aquí yo tendré menos 2, menos 1, acá si hago 1, con mayor razón se va más hacia arriba, pero si ustedes lo observan, los valores de salida no se me repiten. ¿Se entiende tal vez esa parte que complementa lo que estaba explicando de lo que es inyectivo? Sí, profe. Ya. Oh, entonces, en primera instancia alguien va a decir, profe, entonces, esta no tiene una inversa. ¿Sí? No tiene inversa porque no me cumple el concepto de ser inyectiva.
Sin embargo, recuerden lo que yo les había mencionado el día de ayer, yo mediante supuestos van a ver que sí le puedo transformar en una función que primero me cumpla la característica de inyectiva y segundo me permite encontrar su función inversa y hacer su representación gráfica. Bien, algebraicamente, yo tengo esto expuesto de esta manera, y igual a x al cuadrado, ¿no es cierto? Y ustedes saben que las potencias cuando pasan al otro lado de la relación, ¿en qué se convierten? En raíz. En raíces. Raíz. Y estoy aplicando exactamente lo anterior. He convertido o despejado x y tengo esta relación. ¿Cuál era el siguiente paso que tenía yo que hacer? Reemplazar la de X por la Y. Correcto, cambiar las letras, ¿no? Diciéndolo así medio más morochamente. Entre X le cambio a la Y le cambio al X, y esta es mi nueva función, ¿sí? Ahora, lo que yo acabo de mencionar y lo que hice al inicio, esta función yo decía que su dominio es X tal que X pertenece a la recta numérica, pero esto le hace que la función tal cual como está escrita no es inyectiva. ¿Sí? Desde ese punto de partida. Y yo decía, no puede encontrar su inverso, en pocas palabras. Pero ahora yo le voy a plantear el problema de esta manera. Y es igual x al cuadrado y le voy a restringir, en este caso, y van a ver el por qué. Digo, x tal que x mayor o igual a 0. Cuando digo x mayor o igual a 0, estoy haciendo a mi conveniencia, ¿no? ¿Qué estoy diciendo o qué parte de la curva estoy tomando? Positivos. Positiva. ¿Sí? Si ustedes observan, mi parábola debería de ser así. Si le grafico completamente. En el momento que yo restringo con esta condición x mayor a 0, solamente le estoy tomando este lado de la curva. ¿No es cierto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y falso. ¿Quién me Verdad. dice? Ah, verdad, ya. Y aquí hago la pregunta nuevamente. Bajo esta condición, este lado de la curva es inyectiva. Sí, profe. Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, Porque, ojo, el concepto de inyectiva no me quiere decir que tomo valores positivos o negativos. No, mucho cuidado. No quiere decir, es porque alguien va a decir, profe, pero no hay valores negativos. No importa. Me cumple el concepto de función inyectiva. Yo voy dando un valor, no sé, haré cuenta que aquí es 1, luego digo acá es el valor de 2, el valor de 3. No importa que no haya valores negativos porque yo estoy estableciendo que mi dominio va a ser mayor o igual a 0. Solamente estoy tomando el lado de la recta positiva. ¿Sí? Por lo tanto, ahora he garantizado que la función sea inyectiva. Estamos hasta ahí. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Listo. A ver. Profe, o sea que Dígame. para que una función sea inyectiva, tiene que cada valor de X tener un valor de Y diferente. Sí, sí, exactamente. No sé, ¿se acuerdan con lo que dije hace un momento cuando colocaba la parábola y les dije, chicos, evalúenme en -1 y 1? ¿Qué pasó con el valor de la salida? Era el mismo. Era el mismo, correcto. ¿Sí? Entonces, lo que el concepto de inyectiva quiere decir que existe un único valor, para un único valor de X existe un único valor de Y, porque luego cuando yo saque la inversa, me debe también de cumplir la misma condición. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Bien, un ratito quería borrar esto para ordenar esta información y seguir con el ejercicio. Entonces, ya sabemos que mi dominio para este caso he hecho x tal que x mayor o igual a 0. ¿Sí? Ya sabemos que me cumple la condición de inyectiva. Y bueno, podemos nosotros observar, entonces, colocado esto como intervalo, sería el intervalo del dominio, sería desde 0 hasta más infinito, ¿no es cierto? Eso es lo que me representa el dominio. Ahora, hagamos toda la parte matemática que ya la realizamos despejando la variable y obtengo este resultado. Y volvamos a esta función. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Sí? Perdón. Aquí, ¿cuál sería el rango de esta función? Si solamente toma valores positivos, el rango o la salida, ¿qué valores va a tomar? Igual Mayores positivo. o igual a 0. Correcto. Quiere decir que mi rango es y tal que Y mayor o igual a 0. ¿Sí?
¿sí? O escrito de otra manera, desde 0 a más infinito, ¿sí? Este es el rango de la función f, lo que estamos nosotros analizando. Listo. Como yo ya hice mi parte matemática, mi parte aritmética, ya le transformé, ahora yo tengo esta función, analicemos esta función, ¿sí? Y lo que habíamos mencionado anteriormente. La función tiene dominio, rango. ¿Qué va a pasar en el caso de la función inversa? ¿Qué debería de darse? Que este dominio pasa a ser rango y este rango pasa a ser dominio. ¿Qué implica entonces esto acá? ¿Cuál sería el dominio de esto? Es 0 hacia el infinito. ¿No es cierto? Desde 0 hacia más Claro. infinito, porque yo estoy tomando esto. Digo, este rango de aquí, que es de este intervalo, se me convierte en dominio, ¿sí? Estoy utilizando ese concepto. Y este dominio se me convierte en rango. Entonces, acá también, o sea, aquí coinciden esos intervalos, pero uno asociado a la variable X y este asociado a la variable Y. Ahora, esto por definición. Ahora veamos si me cumple. Tenemos que es raíz de X. ¿Cuál es la condición de la función raíz de X? ¿Qué valores únicamente admite? No, No tiene que ser positivos. negativo. Solo, exactamente, no admite negativos, solo positivos. Por lo tanto, esto es verdadero lo que yo acabé de realizar. ¿Sí le ven? Sí, profe. Y yo sé que como es raíz de X, obviamente aquí tengo valores positivos y obviamente su salida también va a ser valores positivos, de 0 a más infinito. Entonces, concuerda las definiciones con el concepto de la función inversa. Ahora, gráficamente ya sabemos que x al cuadrado es la línea que está en rojo y lo que está en negro es la función radicación, es la que está aquí descrita. Si yo aplico la función composición, el teorema de la función composición para verificar si dos funciones son inversas, voy a verificar que efectivamente me dan x. Insisto, yo puedo tomar cualquiera de las dos condiciones. Por favor, no las dos. Una de las dos me basta. No quiero que cuando hagamos un ejercicio me hagan las dos cosas. O tomo el camino A o el camino B. ¿Sí? Y podemos nuevamente aquí verificar. Aquí se me genera la recta X, que es la que está en línea interpuntada. Y creo que sí se aprecia gráficamente. ¿Sí? Recuerden que esto es f de x y la de acá es la función inversa f de x. ¿Sí? La función inversa de x. Se puede apreciar gráficamente este concepto geométrico, que la recta y igual a x es un eje de simetría para las dos funciones. Creo que sí se nota, chicos, ¿no es cierto? No hay necesidad de hacer o explicar la parte gráfica. Podemos ver que este segmento con el de acá son iguales, es decir, este par ordenado, este punto con el de acá, ¿sí? Mantienen la misma distancia respecto al eje x, a la función y igual x. ¿Se ve, chicos, eso? ¿Se entiende? La interpretación geométrica sobre todo. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces, ese es un poquito lo que yo tengo que argumentarme para verificar la inversa de una matriz. ¿Sí? Ahora, ustedes recuerden, a ver, la parte de acá. Recuerden que en el álgebra, cuando yo muevo, voy a colocarle así, voy a solamente darle la vuelta, y cuando yo muevo la potencia par a la radicación, ¿cuántos signos tengo acá? Dos, positivo y negativo. Positivo y negativo, correcto. Si ustedes observan, en realidad yo le tomé el valor positivo. Por lo tanto, quiere decir que hay una segunda función que debería ser analizada como función menos raíz de y. Y aquí hago nuevamente el cambio de variables, de tal manera que yo voy a escribir y igual a menos raíz de x. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. ¿Sí le ven, chicos? Entonces, esta parte de aquí, en realidad yo también debería de restringirle. Es decir,
partiendo de este mismo problema, para tomar la parte negativa, yo debía haber hecho el siguiente supuesto, que el dominio de esta función va a ser desde menos infinito hasta 0. Pude haberle tomado así. Estoy tomando valores negativos. ¿Sí? Desde menos 0, desde menos infinito a 0. Sin embargo, su rango, ¿cuál va a ser? En esta función de aquí. Desde 0 a más Cero a más infinito. De 0 a más infinito, correcto, porque sabemos que debido a que todo número elevado a potencia par me da positivo. Entonces, si ven aquí, se mantiene el rango de la función anterior que analizamos. Ahora, como yo estoy ahora bajo estas consideraciones, mi dominio está tomando, ¿qué lado de la parábola está tomando? Ahora está tomando este lado de la parábola. Es decir, esta es la gráfica que, como si nosotros un poquito observamos, también qué condición geométrica cumple. ¿Es o no es inyectiva? En ese intervalo de menos infinito a 0. Sí, es inyectivo. Sí es inyectiva, ¿sí? Por lo tanto, como ya hice toda la transformación matemática, ¿cuál es el dominio de esta función? De 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Y cumple con la condición. Ojo, porque aquí la radicación, ¿qué me dice? X, ¿qué valores debe de tomar? Mayores a Positivos. cero. Positivos. Y cumple. ¿Y cuál sería el rango de esta función? Este vendría a ser su dominio. ¿Y cuál es el rango de esta Menos función? infinito a De 0. menos Infinito. infinito hasta Menos, cero. correcto. Menos infinito a 0. Hasta cero. ¿Sí? Este es el rango. Estamos. Ahora, gráficamente, ¿qué es? Voy a utilizar el GeoGebra para que ustedes vean la representación gráfica. Digo, el GeoGebra me parece que es una herramienta muy buena para mí. Esa yo le... Vamos aquí. A ver, un ratito, déjenme ver porque no me permite ver. A ver, déjenme ver. GeoGebra. Es interesante porque uno aquí puede hacer algunas cosas con intervalos. Aquí está, demos de un inicio. A ver, creo que sí se está viendo el GeoGebra, chicos. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Hagamos aquí la calculadora. Ya. Entonces, por ejemplo, a ver, en borrar no necesito las anteriores. Hagamos este ejercicio de la siguiente manera. Déjenme ver si es que recuerdo cómo estaba esta cosa. Siempre tengo que acordar para saber cómo era la argumentación. Sería así, X mayor, a ver, mayor, ¿por qué no me sale? ¿Qué pasó? Sí, a ver, déjenme ver, el condicional, sí. Ya, la condición aquí es, si X es mayor o igual a 0, cuando se cumple eso, entonces aquí voy a poner la función. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me...? Bueno, eso es lo malo del GeoGebra, al rato se sabe colgar. Entonces aquí voy a hacerle X al cuadrado, ¿sí? Eso era lo que hice hace un momento. Estamos... el primer caso, si ven, el dominio es positivo, esa era la representación gráfica. ¿Y cuál era su función inversa? También voy a utilizar el sí, a ver, perdón, aquí no sé por qué me está saliendo sí condicional. Aquí vendría a ser si X es mayor o igual a 0, entonces aquí me tiene que aparecer la otra función que era raíz. Vamos a ver dónde está la raíz. Raíz de X. Listo. Si ven, chicos, entonces este era el primer caso que analizamos, considerando mi dominio desde 0, el valor positivo. Ahora, vamos a la otra consideración que acabo de desarrollar, pero aquí voy a graficar algo inicialmente, aquí me faltó graficar algo. Esta es la parábola, y aguántenme un momentito, a la parábola le voy a cambiar de color, pongámosle una interpuntada, cambiémosle de color, coloquemos de un rojo, y ya, un ratito solamente déjenme darle un poquito, a ver, está un rojo, no, ya, quiero ver que se me vean Pongámosle un ratito esto, le voy a hacer un poquito más grueso para que se aprecie, es la función que le consideramos, también le voy a hacer más grueso para que se vea, ya, con C12, correcto.
¿Sí? Este era el primer caso, chicos, que habíamos analizado. Hagámosle un poquito más grande porque está muy pequeño. ¿Sí? Y obviamente también aquí voy a trazar la función y igual a x, que vendría a ser esta de aquí. Pongámosle una línea interpuntada para que se diferencie. Y pongámosle un poquito más pequeño. ¿Ya? ¿Sí? Esa es mi recta de 45 grados y creo, chicos, se aprecia la primera condición que hicimos, ¿no es cierto? La simetría y todo el desarrollo matemático. Pero ahora yo decía, desde el punto de vista algebraico, cuando una potencia par le muevo al otro lado, me da dos posibles soluciones, más raíz o menos raíz, ¿no es cierto? Entonces ahora veamos ese caso. ¿Sí? Paréntesis, la condición sería x es mayor, perdón, aquí debería de ser menor a 0. Menor a 0, y lo que voy a tener aquí va a ser x al cuadrado. Déjenme ver, perdón, x al cuadrado, ¿sí? Ahí aparece la otra parte que estábamos queriendo analizar hace un momento. Aquí está el dominio que dice que deben ser negativos. Pero ahora, haciendo todo el análisis matemático, ¿sí? Para sacar su inversa me resulta que vino a ser, ¿qué cosa? Sí, paréntesis, aquí vendría a ser x. Ojo, aquí es donde debo tener mucho cuidado con los dominios si quiero utilizar el GeoGebra. Aquí debería ser mayor o igual a 0. Y aquí la función que voy a tener es menos, perdón, menos, ¿dónde está el menos? No me parece. Menos sería raíz de x. Ahí está, ¿sí? Entonces, borremos el primer caso. Y este vendría a ser mi segundo caso, chicos. ¿Sí? Y aquí podemos ver, claro, está la parábola, ¿no? La parábola, lo que había hecho hace un momento. ¿Sí? Entonces, si ven aquí en la gráfica, no sé, como dije hace ratos, el GeoGebra ratos, sí sabe medio colapsar, no sé por qué no puedo cerrarle esta parte de aquí. Bueno, ni modo. Si ustedes observan, quitémosle la ecuación pura, la parábola. Esta es la gráfica de la función directa, la que está en azul, y la que está en tomate es su respectiva gráfica inversa. Y nuevamente podemos observar aquí, a lo largo de y igual a x, haciendo la verificación de la función composición, la misma recta y igual a x, se observa la simetría. ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? Y cómo yo podría un poquito utilizar el GeoGebra. Vean, aquí es el uso de la herramienta para un poquito lo numérico, tratar de entenderlo desde el punto de vista gráfico. ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? Preguntas, dudas, inquietudes. Todo bien, profe. ¿Sí? El resto de compañeros, ¿qué dicen? No sé, solo hay una persona que sí frecuentemente no le escuché. Disculpe, profe. Dígame. De mí literal cayó un rayo en un poste que está cerca de mi casa y en un momento se me desconectó el internet. ¿Puede repetir este ejercicio tal vez? Ya, listo, no hay problema. A ver, había yo mencionado que ahora habíamos recordado, a ver, voy a hacer esto aquí gráficamente, aquí, a ver, que se abra, pongámosle esto. Yo decía, recordemos algebraicamente, cuando yo tengo y igual a x al cuadrado y cuando muevo la radicación despejando x, en realidad lo que yo tengo es esto, menos raíz de y, ¿sí? Y yo había dicho, en realidad aquí yo tengo dos opciones. La una ya le analizamos y la otra venía a ser esta de aquí. Pero cambiando ya las variables, me hubiera quedado y igual a menos raíz de y. Esto era a menos raíz de x. Eso era lo que estábamos desarrollando. Pero decíamos, muy bien, volviendo nuevamente al ejercicio de acá, ¿cuál fue mi condición ahora? Yo voy a tomar un dominio desde menos infinito hasta 0. Este es dominio, pero decíamos, ¿cuál va a ser el rango bajo esta consideración? El rango bajo esta consideración es desde 0 a más infinito. ¿Sí? Por definición matemática, como yo ya saqué lo que supongo es mi inversa, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué va a pasar? Este dominio se convierte en rango. Ese es mi rango desde menos infinito hasta 0. Déjenme ver si estoy bien, desde menos infinito. Desde 0 a menos infinito. Sí, estoy bien en cuanto a la notación. Y este rango se convierte en dominio, que vendría a ser desde 0
a más infinito. Y aquí tenemos la parte gráfica. Lo que está en azul es esta función, pero sujeta a estas características de dominio y rango. Dominio, la parte negativa, rango, esta parte positiva. Ahora, ¿qué pasa cuando saqué su inversa? Que es la función y igual a menos raíz de x. El dominio se volvió positivo. El dominio es esto de aquí. Y su rango, debido a este signo negativo, porque la radicación es positiva, ¿no es cierto? Porque aquí está definido y cumple la condición algebraica, su rango corresponde a la parte negativa, ¿sí? Sino que yo decía, ahora veámosla geométricamente. Ahí tengo la y igual a x, porque es la verificación de la función composición, y podemos observar este concepto de simetría respecto a la recta y igual a x, ¿sí? No sé si tal vez ahí la persona que me pidió que repita esta parte. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos? Volvamos a la presentación. Listo. Sí, acá tenemos otro ejercicio. O sea, es también una parábola desplazada. Sí, tiene sus restricciones. Aquí también haríamos exactamente el mismo análisis. Desde el punto de vista puro de la parábola desplazada, la parábola debería de ser esto. Esta debería ser la parábola completa. Y nuevamente, si yo le analizo, no es una función inyectiva. Lo que estoy haciendo es condicionarle para que sea una función inyectiva muy similar al ejercicio anterior, ¿sí? Y aquí podemos observar, a ver, permítanme, ya resolviendo el problema, solamente grafiqué yo como función directa esta sujeta a la restricción del dominio, y obviamente su gráfica o función inversa vendría a ser lo de acá. Aquí tenemos función directa, función inversa, ¿sí? Y lo mismo pasaría si es que yo hago la contraparte. ¿A qué me refiero? Su contraparte vendría, esto era la función, la parte que me faltaba de la componente negativa, y quiere decir entonces, déjenme ver un ratito, le voy a cambiar el color a un morado, me parece. ¿Dónde está? Fucsia, tal vez este. Y la función inversa de esa vendría a ser más o menos esto, ¿sí? Esta vendría a ser la función inversa. A ver, le voy a colocar este asterisco con el de acá. Serían sus correspondientes funciones inversas, ¿sí? ¿Se ve, chicos? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, Dígame. para las condiciones de rango o dominio, ¿usted nos va a dar, digamos, una prueba o nosotros mismos para sacar? Ustedes podrían condicionarse, pero deben de argumentarse, tal cual como nos argumentamos acá. O sea, hay cosas que ustedes pueden argumentarse. Si yo no las doy, ustedes tienen la libertad, porque en la matemática, si ustedes se argumentan de manera correcta, está bien. De eso se trata, ¿sí? Entonces, ustedes también deben de poner su análisis, su situación, su pensamiento, y dar su opinión, y sobre todo, reitero, poner las condiciones. Obviamente que no salgan de las reglas matemáticas, claro está. O sea, también hay que tener sentido, ¿no? En el momento que ustedes argumentan algo, y estaría bien. De eso se trata la matemática, que ustedes se argumenten. ¿Sí? Ya, profe. Bien. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que ustedes pueden hacer, resolver, desarrollar, y justamente utilizar el GeoGebra si quieren para ver ese aspecto gráfico, porque el gráfico, esta es una gracia de hacer las representaciones geométricas. Muchas veces me ayudan a ver el contexto analítico, la parte analítica del problema, porque la parte analítica son solamente las ecuaciones, resolver cambios de signos, operaciones, y a lo mejor uno se pierde la perspectiva de qué sucede, ¿no? ¿Qué está pasando? Si yo saco una relación en matemática, despejé la X en función de Y, cambié la variable, bueno, es una ecuación. Pero gráficamente ustedes pueden ver qué es lo que está pasando con la relación, con las relaciones, ¿sí? Bien. Vamos a lo que es la álgebra de funciones.
¿sí? Y aquí es donde vamos a ver, y lo que yo les había mencionado, y creo que esta partecita voy a tener que moverle más arriba. Creo que se me va a corresponder por algo que, para poder hacer la determinación del dominio. Bien, la álgebra de funciones justamente es la consideración de las 4 operaciones fundamentales que nosotros conocemos desde la escuela. Implica que yo puedo sumar funciones, puedo restar funciones, puedo multiplicar funciones y puedo dividir funciones. Y lo que creo les había mencionado ayer es, cuando yo sumo 2 números, ¿qué obtengo? Ya hablamos de eso. Cuando yo sumo Otro 2 número. otro Otro valor. número. Sí, disculparán, el ejemplo puede ser muy cansón y muy básico, pero insisto, me sirve justamente para exteriorizarles a otras operaciones. Por lo tanto, si yo sumo 2 funciones, ¿qué voy a obtener? Otra función nueva. Correcto, si hago la resta es otra función, si multiplico otra función, si divido otra función. Es más, si yo sumo 10 funciones, al final del resultado voy a tener una única función. Y lo que yo les había mencionado, ¿no es cierto? Esta función tendrá su dominio, tendrá su rango, esta función tendrá su dominio, tendrá su rango, y esto es pura notación matemática. Lo que acabo de mencionar, esto me da una nueva función que deberá tener su dominio y tendrá que tener su propio rango. Y aquí es donde a lo mejor cometemos un error. Porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es el dominio del rango de la función resultante? Y van a darse cuenta que es una operación completamente sencilla, no es nada del otro mundo. En las 4 operaciones básicas que estamos aquí desarrollando, es muy diferente a la función composición, ojo, eso, ahí marcamos una diferencia en cómo se determinaba el dominio de la función composición. Pero en el caso de la suma, resta, multiplicación y división, para las 3 operaciones, lo que se hace a continuación, una vez que yo hago la operación algebraica, es de manera individualizada, yo saco el dominio de cada uno de los elementos. Es decir, yo saco el dominio de F, yo saco el dominio de G, en los 4 casos, exceptando el último de la división, porque hay una condición dada por una regla algebraica, lo que se hace es intersectar los dominios de cada una de las funciones, como está expresado acá, ¿sí? Yo intersecto el dominio de F con el dominio de G y esto me va a dar el dominio de la función resultante. Lo mismo en la resta, lo mismo en la multiplicación, lo mismo en la división, pero aquí llega una exclusión. En el caso de la división, ¿qué operación matemática no se puede dar? Que multiplicarse por un valor que sea diferente de 0. A ver, multiplicarse, si hablamos de la división, ¿por qué me dice multiplicación? No puede dividirse. Dividirse para No hacer. puede dividir para cero. Correctísimo, no existe la división para 0 matemáticamente o algebraicamente. Cuando veamos los límites, vamos a interpretar eso más bien. ¿Sí? Ojo, verán que ya me estoy anticipando a algo que vamos a ver más adelante. Pero algebraicamente, ustedes saben, meten a su calculador y sale error matemático, ¿no es cierto? Pero tiene una interpretación. Eso lo veremos más adelante. Entonces, eso es lo que yo debo de eliminar. Lo que yo decía hace un momento, también hago la intersección de la función f y g, pero lo que no debo de considerar, y esta es una notación matemática, son los valores de x que hacen que la función g de x se haga 0. Es decir, aquí yo saco esas cantidades numéricas. ¿Sí? Recuerden cuando veíamos las inecuaciones y teníamos inecuaciones en la división y decíamos muy bien, en el momento que me aparece un término como división, yo digo, muy bien, este valor le saco del conjunto solución. Eso es lo que únicamente vamos a hacer. ¿Sí? Veamos como unos ejemplos, como digo, en realidad es algo básico, no es nada del otro mundo, como ustedes pueden observar, pero me va a ayudar, ¿sí? Porque a veces uno hace la operación y obtiene una ecuación x al cuadrado menos raíz de x menos 2 y sobre x menos 5 al cuadrado menos 5 y saca esto de la operación de la suma a la resta de la operación que sea. Y aquí es donde uno se chuma, porque no sabe cómo sacar el dominio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy bien, aquí tengo x al cuadrado, saco el dominio de esta. Aquí saco el dominio de esta función de g.
Y aquí saco el dominio de esta función, sabiendo que es división, de esta DH le voy a poner. Al final lo que hago es DF, intersección DG, intersección DH, obviamente excluyendo los valores que hacen que DH, perdón, aquí debería ser así. Rápidamente escribiendo. Debo de excluir los valores. Debo de excluir los valores de X, ¿no es cierto? Que hacen que la función H se haga 0, ¿sí? Eso es lo que debería de entender o desarrollar en cuanto a operaciones, ¿sí? Como digo, veamos aquí un ejemplo muy sencillo, como digo, básicos, pero que aplicaríamos en todos los contextos, ¿no? Eso, como regla, yo les recomendaría. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos dos funciones. La función X, la función raíz de X. Hagamos la operación de la suma. Como operación, algo sencillo, no es nada del otro mundo, pero lo que sí saco es que el dominio de f de X es menos infinito más infinito, porque obviamente me dice que aquí puede tomar todos los valores que le pertenecen a la recta numérica. En tanto, en g de X, debido a la radicación, sabemos que únicamente tomaría valores positivos. Entonces, el dominio de g de X es desde 0 cerrado hasta más infinito. Muy bien, hagamos la intersección. ¿Sí? Aquí más bien les recomiendo utilicen una recta numérica, ¿sí? Para poder expresar aquí la operación de la intersección. La primera me dice que es toda la recta numérica y en la segunda me dice que es desde 0 a valores positivos. La una tendrá este rayado y la otra tendrá este rayado. Y ustedes saben que en la teoría de conjuntos, el doble rayado, el triple rayado, no sé, la número de cantidades de rayados que tengan, ahí está el conjunto solución. Por lo tanto, el conjunto solución de mi problema está descrito aquí. Quiere decir que X únicamente va a poder tomar valores desde 0 a mayor, 0 hasta más infinito, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Esto algo que no es del otro mundo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Ojo, lo que estoy haciendo en el dominio se hace únicamente en el dominio, no en el rango. Cuidado, verán, estoy siendo bien enfático. Vaya a decir que digan, no, pues el profe dijo que el dominio, entonces el rango de F también tiene que ser rango de G y me dé el rango de la nueva función. Ojo, esto es equivocado. Ahí sí se puede dar un cambio en la salida. Mucho cuidado, tendrán mucho cuidado en eso. Acá tenemos estas dos funciones. La resta como operación, saco el dominio de la primera función que me dice que va desde menos 1 hasta más infinito. El dominio de la función dice desde 4 a más infinito. Nuevamente se aplica aquí una recta numérica en cuanto a la intersección. Me resulta que va desde 4 a más infinito. ¿Sí? Y aquí saben cometer este error, pero dice, profe, pero si este me dice que puedo dar hasta valores de menos, puedo dar es de menos 1, el 0, el 1, el 2. Sí, verdad, pero es únicamente esta función. Yo le tengo que ver de manera integral a esta nueva función, a esta h de x. Este vendría a ser su respectivo dominio. ¿Sí? Cometen a veces esos errores. ¿Sí? Por eso estamos explicando esto, de cómo yo saco el dominio de una función que es resultado de una suma, el resultado de una multiplicación, el resultado de una resta o el resultado de una división en base a las reglas que estamos No estableciendo. sé si sea mi internet, pero se le está entrecortando. Sí, profe, se le entrecorta. Profesor, todo. Creo que es el internet, chicos, sí, porque es del internet, porque ahorita me salió un mensaje de internet inestable. No sé, pero tal vez, chicos, qué parte no se escuchó para volver a repetir. Es que se le está entrecortando, es como que a veces se le entrecorta y a veces todo bien. Ya, pero bueno, eso les hago la consulta ahorita para saber qué voy a repetir. ¿Qué parte no se escuchó? Estaba haciendo la operación de la resta y como ustedes pueden ver, saqué el dominio de la función f de x, que era menos 1 a más infinito, saqué el dominio de g de x, que es de 4 a más infinito, y nuevamente aquí aplico la operación de intersección de dominios. Sí, y la intersección de dominios me indica que el dominio de esta función resultante de esta h de x es este intervalo. Tal vez lo que estaba indicando anteriormente era respecto al rango, ¿sí? Que en el rango
mucho cuidado. En el rango no es que se hace la intersección. Alguien va a decir muy bien, ya saqué el dominio de la función, de la suma de dos funciones o de la resta de las funciones. Ahora quiero sacar el rango. Entonces, como el profe hizo el dominio, voy a suponer que en el rango es similar. Y lo que estaba explicando, sí, como va a suponer que hago la intersección entre rangos, digo, esto es equivocado. Eso estaba mencionando, no sé si tal vez no se llegó a escuchar eso. ¿Sí? El rango, ¿cómo lo determino? El rango lo determino en función de esta solución. Aquí saco el respectivo rango. Aquí saco el respectivo rango. Tal vez ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, Todo. profe. Ya, algo pasó. Ah, ok, sí. Ya está subida la clase del día de ayer, ¿no? Para que les revisen igual. Vamos a ver. Avancemos entonces con la operación de la multiplicación. Tenemos, me parece que estoy utilizando el mismo ejemplo anterior. X más 1, X menos. Ah, no, aquí está cambiado 4 menos X, no importa. Pero en el caso de la multiplicación y la división van a ver que voy a utilizar el mismo ejemplo. Aquí hago producto. Y el producto me resulta lo de acá. Tengo el dominio de F, el dominio de G, y como ustedes pueden observar, aplico la intersección. ¿Sí? Y resulta que la intersección para este ejercicio me resulta que sale un intervalo. Quiere decir que esta función h de x tiene un dominio desde -1 hasta 4 intervalos cerrados. ¿Sí? Esta vendría a ser la solución de todo lo de acá. No creo que haya problema aquí. Estoy aplicando lo mismo que la suma y la resta. Tengo que hacer únicamente la intersección. Recuerden lo que les había mencionado. Utilicen una representación gráfica y para eso es la recta numérica. ¿Sí? Desde -1 hasta más infinito. Esta es la primera solución. Y desde 4, desde menos infinito hasta 4 es la segunda solución. Entonces, se puede observar gráficamente dónde está la solución. Está entre -1 y 4. ¿Sí? Vamos al caso de la división. En el caso de la división, este es el resultado. Aquí tengo esto. El dominio de g de x es como tal así, está así expresado. Pero se supone que al ser esto una división, ¿qué valor no puede tomar g de x? 4. Correcto, 4. Entonces, en realidad, para mi ejemplo, el dominio de g de x debería de ser desde menos infinito hasta 4 abierto. ¿Sí? La recta numérica va a ser exactamente la misma. O sea, en cuanto al uso, sería desde -1 cerrado hacia el lado derecho, que vendría a ser esta parte. Sin embargo, en el caso del dominio de g de x sería 4 abierto hacia el lado izquierdo, desde menos infinito hasta 4. Y aquí se puede observar que lo que vamos a tener este intervalo solución desde -1 cerrado hasta 4 abierto. Claro, es el mismo dominio. Como habíamos visto en ese concepto de igualdad, tienen el mismo dominio, pero evidentemente o numéricamente podemos observar que son dos funciones completamente diferentes. ¿Sí? Ese es el procedimiento a tener presente. En la división, reitero, se debe de encontrar los valores, se debe de eliminar los valores de x, ¿no es cierto?, que hacen que la función g de x se haga 0. Estos son los valores que debo de eliminar. En este caso, resultó ser el valor de 4. Preguntas. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, profe. Ok. Igualmente aquí les dejo un ejercicio para que vayan practicando. Insisto, no creo que sea, o sea, corresponda a hacer todo una presentación. Es algo muy sencillo. Lo que sí debo de tener bien claro son las reglas algebraicas y esas reglas algebraicas vienen del colegio. ¿Sí? Ustedes vean, no estamos aplicando ninguna nueva regla como tal, solamente queriendo ordenar un procedimiento, nada más. Bien. ¿Alguna inquietud, chicos, hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Algo para aclarar, algo que tenga que aclarar. Antes de continuar con lo siguiente. Algo se me está olvidando. Híjole, casito se me va. La próxima semana tenemos la evaluación. La próxima semana la evaluación va a ser el día viernes. Un poquito, aguántenme un ratito, esto debía haber hecho al inicio de clases. No le voy a grabar. La evaluación es la próxima semana, el viernes. Tenemos la primera prueba, ¿sí? Lo que veamos hasta el día lunes entraría en la respectiva prueba. La prueba tiene dos componentes. Tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica, todo se hace vía online. En la plataforma que nosotros utilizamos en el e-virtual, se abre un cuestionario, creo que ustedes lo habrán hecho en el colegio, y son preguntas de verdadero y falso, de que escoja la opción que usted crea más conveniente, cosas de ese tipo de preguntas. Esa evaluación no vaya más allá de unos 15 minutos, ¿sí? Y ustedes tendrán su nota automáticamente al finalizar esa actividad. Es con tiempo, ¿no? Ojo, es con tiempo. Tendrán presente eso. Y luego viene la parte práctica, que ya es el desarrollo de ejercicios. Entonces, lo que yo hago es igualmente de una base de datos, la computadora se encarga de hacer de manera aleatoria. ¿A qué se refiere? Que cada uno de ustedes recibirá un ejemplo completamente diferente de otro compañero. Y tendrá que hacer su examen, su evaluación. Y luego, una vez que ustedes terminen su examen, lo escanean, lo pasan a PDF, por favor, PDF, no JPG, PDF, ¿sí? Y una vez eso, le suben al link que yo también le pongo en el e-virtual para subir el examen o la prueba. No voy a recibir pruebas enviadas a mi correo electrónico, chicos, ya les digo desde ahora. Por lo tanto, ahí esperemos que no haya problemas con el internet, etcétera, ese tipo de situaciones. Traten de ver no tener ese inconveniente. Reitero, la prueba va a ser de hoy en 8, ¿sí? Preguntas tal vez al respecto de eso. ¿Queda claro más o menos cómo va a ser el desarrollo? Igualmente yo sé colocar las pautas en el e-virtual, los tiempos, ¿sí? Lo que sí les pediría, chicos, es que el examen, la prueba es la prueba de la parte teórica, o la parte práctica, perdón, lo hagan en una hojita de examen. No lo hagan en cuadernos, en la hoja que se me ocurrió en ese momento, que por ahí encontré. Y algo que les voy a pedir, orden en el desarrollo de los ejercicios. Yo no califico resultados, yo califico procedimientos. Por eso hago mucho énfasis en las propiedades, ¿sí? Porque es la aplicación, ¿sí? Tendrán presente esos, por favor, en el momento de desarrollar la parte práctica. Listo. Dicho eso, ¿hay alguna pregunta al respecto? Profe, ¿De dónde es la prueba, profe? Pero si acabo de mencionar. Pero si acabo de mencionar, la prueba es hasta lo que veamos el día lunes. Entonces, ¿qué está implícito allí? Cuidado, debemos saber escuchar lo que se dice. Si digo que es hasta lo que veamos el día lunes, ¿cuál sería la pregunta que no deberían de hacer? Justamente la que me están haciendo. ¿Sí queda claro? Chicos. profe, para la parte de práctica, los ejercicios, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Frecuentemente es unos 45 minutos, porque serán unos 2 ejercicios, no creo que más, 2 o 3 como máximo, ¿sí? Los ejercicios van a variar, o sea, de los temas. No, pues son sobre los temas que hemos desarrollado. O sea, sí, pero, o sea, diferentes temas. Claro, pues, o sea, es lo que les acabo de mencionar. Yo ya tengo una base de datos y se me ocurre a un compañero, a lo mejor le va a tocar encuentre o analice el dominio de la suma de 2 funciones, y a otro le va a corresponder encuentre el dominio de la división de 2 funciones. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? O a lo mejor le tocará a otro de los temas que hemos visto, haga la aplicación dada lo que veíamos en el concepto de la aplicación previa a lo que vimos de las funciones. Se me ocurre, entonces. Por eso mencionaba hace un rato, no es que a todos les va a salir la misma pregunta en el ejercicio.
Cada quien le saldrá lo que la computadora hace automáticamente eso. Ni siquiera yo selecciono, es la computadora dice muy bien, como una tómbola, ¿no? A tal persona esto, a tal persona esto, el otro, y listo. Eso ya, yo no me preocupo, eso lo hace el e-virtual. ¿Sí? Profe, pero va a haber un tiempo como para hacer lo que usted dijo en el primero, que es, digamos, que teoría, un tiempo, y luego sí, empezamos obvio. con el tiempo para resolver. Claro, no, eso les acabo de mencionar. Yo dejo pautado eso. Por ejemplo, arrancamos con la parte teórica. Digo, la parte teórica empieza a las 4 de la tarde y debe de culminar a las 4:20, porque eso es con tiempo. Acabado a las 4:20, yo les digo, muy bien, les voy a dar para que tengan un receso de unos 5 o 10 minutos. A las 4:30 empezamos la parte práctica. Entonces, obviamente, todo eso yo le dejo seteado en la plataforma. Entonces, digo, a las ahí nos da tiempito de escanearle y todo. Para correcto, yo les dejo, por eso les digo, les dejo todo pautado. Les digo, muy bien, la prueba demora 45 minutos, chicos. Yo les doy 45 minutos para hacer la prueba. Y adicionalmente les voy a dar 10 minutos para que escaneen, le suban a la plataforma, para que le transformen a PDF, todo. Entonces, todo eso yo le dejo pautado, ¿sí? Incluso el tiempo, y ojo, esto es un error que suelen cometer, chicos. Por eso les digo, a mi correo ni me envíen porque no voy a calificar. Muy enfático en eso. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que he visto que hacen? Como les doy unos 10 minutos para que hagan la parte que usted mismo me acaba de mencionar, para que transformen el documento a un archivo digital, hagan el escaneo, le transformen a PDF y le suban a la plataforma, lo que he visto, lo que percibo yo que hacen es, esos 10 minutos quieren seguir desarrollando el ejercicio. Por lo tanto, les reitero, yo en mi correo nunca califico nada. La evidencia debe estar en el e-virtual. ¿Sí? Y eso de que luego me digan, justo, profe, el rato que estaba subiendo se me dañó el internet. Oiga, chicos, lastimosamente no les voy a creer porque ya la experiencia me da, no solo mío, sino de mis otros compañeros docentes, es que a veces quieren trampear el sistema. ¿Sí? Entonces, soy bien enfático en eso, chicos. No, yo no he de calificar lo que me manden a mi correo. ¿Sí? Entonces, manejen bien sus tiempos. Si en 45 minutos no terminaron de hacer todos los ejercicios, pues lo que tengan, le escanean, le suben a la plataforma y sobre eso yo calificaré. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Como digo, yo les mando todo escrito, inclusive las reglas, ¿no? Para que quede la evidencia de que sí tenían conocimiento, de que las reglas del juego sí se las hizo conocer previo a la evaluación, para luego yo no tener problemas, porque lastimosamente, chicos, hay vivezas, ¿sí? Y les comento que a veces en la universidad ha habido problemas por esa sapería o viveza, disculpen los términos que utilizo, pero es así. Bien, ¿alguna otra pregunta antes de continuar con la clase? ¿Queda claro? ¿Sí o no? Porque ya se enojaron porque lo que les dije. No, pero... No, profe. Ya. Todo claro, correcto. Ya, chévere. Continuemos entonces. Bien, ahora lo que vamos a ver a continuación son ciertos conceptos que si bien lo hemos ya definido, pero ahora vamos a ver también un argumento matemático para corroborar ciertas definiciones que más adelante, cuando veamos la derivada, mediante esta operación de la derivación, van a ver que son sencillas de identificar y evaluar. Bien, vamos al concepto de una función que es creciente y una función decreciente. Bien, decimos que una función es creciente en un intervalo y, ojo, puede ser en un intervalo o en todo el dominio de la función, ya eso va a depender de mi punto de análisis. Cuando para todo valor de A y de B que pertenecen al intervalo se cumple lo siguiente o se dan las condiciones. Cuando yo digo A menos a B, que son valores que le pertenecen al dominio y están dentro de un intervalo, este es un poquito más bien para indicar el posicionamiento del valor de A y de B. Ustedes saben que dentro de la recta numérica,
que nosotros estamos utilizando o representado a través del eje X y donde nosotros representamos el dominio de una función, cuando yo utilizo esta notación de desigualdad, lo único que estoy diciendo es cómo están posicionados estos dos números. ¿Sí? Cuando digo A menos AB, el A siempre está a la izquierda de B. O dicho de otra manera, B está a la derecha de A. ¿Sí? Es algo que se puede evidenciar en lo que acabo de graficar. ¿Sí? Esta es una condición que vamos a utilizar en algunas ocasiones más adelante para las definiciones. Ahora, como yo tengo mis valores de entrada A y B que le pertenecen al dominio y pertenecen a un intervalo si es el punto de mi análisis, yo las voy a evaluar. Es decir, voy a tener f de A y f de B. ¿Sí? Entonces, si cuando evalúo f de A y es menor a f de B y se cumple esta condición, porque aquí estaría comparando los resultados, ¿sí? Estoy comparando resultados, esto yo me estoy imponiendo. A menor a B es mi imposición. ¿Sí? Es mi condición que yo voy a aplicar siempre. Yo puedo tomar A y B, tomé esos dos valores. Luego digo, tomo A, ahora voy a tomar otro par de valores de X, A y B. Se sigue cumpliendo la condición. Digo, luego tomo un siguiente valores de A y B, aquí. Siempre voy a hacer que se cumpla esta condición de aquí. Pero en el momento que les evalúo, lo que voy a hacer es comparar. Y de acuerdo a la comparación, coloco la desigualdad. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Cuando hago esta condición para cualquier par de valores que yo tomo y siempre se me va a cumplir esto, lo que estoy indicando es entonces que bajo este criterio matemático, la función se entiende que es creciente. ¿Sí? Lo que decía, yo tomo este valor de A, voy a verificar aquí y evalúo y podemos observar lo siguiente. Ojo, aquí tiene importancia el signo. Recuerden, entre menos 100 y menos 1, ¿cuál de los dos es mayor? Menos 1. Menos 1. Y esto lo podemos reflejar acá en estas alturas. Recuerden que el valor de la función son las alturas referidas al eje X. Y aquí nosotros podemos ver que de acuerdo al sistema de coordenadas que estoy utilizando, este valor numéricamente es más grande, pero debido a signo es Menor. menor. Correcto. Entonces, muy bien. Entonces ahora digo, muy bien, ya comprobé aquí. Ahora voy a comprobar acá. Nuevamente se cumple, que este valor es menor al de acá, y etcétera, ¿no? A eso se refiere si se da esta condición matemática para valores dentro de un intervalo, ¿sí? Decimos que la función es creciente en todo ese intervalo o en todo su dominio. El concepto de función decreciente, aplico exactamente el mismo criterio anterior. Esto, como dije hace un momento, lo voy a mantener solamente para posicionar valores de entrada. ¿Sí? El de A siempre va a ser menor a B. Nuevamente hago el proceso de evaluación y comparo estas dos cantidades y de acuerdo a su valor numérico, yo puedo definir la condición de la desigualdad. Es decir, en la entrada es mi condición matemática, pero en la salida yo, en función de los resultados, debo de colocar la desigualdad. Y aquí nuevamente hacemos exactamente lo mismo. Digo, este es del valor de A, este es del valor de B, ¿sí? Gráficamente se puede ver las alturas, ¿no? Digo, muy bien, esto es A y esto es B. Nuevamente, esta altura es mayor a la de acá. Efectivamente, como en el caso anterior. Y se cumple para diferentes valores, lo que yo interpreto es que la función es decreciente. ¿Sí? Dos criterios matemáticos o dos definiciones del comportamiento de la función argumentados por un concepto matemático, en este caso utilizando las reglas de desigualdades, ¿sí? Creciente y decreciente. ¿Cuál es el pero de esta situación? Si yo no conozco la gráfica, porque gráficamente podría también intuir lo mismo. Claro, si yo tengo una graficadora, le meto, le grafico y puedo yo ver el comportamiento de la función. Entonces digo, más allá del análisis que correspondería hacer aquí, que es lo que me confirma, y es el análisis, la parte analítica del problema, ¿sí? Yo digo, esta función es creciente. Pero a veces, si yo no tengo la parte
gráfica, no tengo el software, no tengo justamente algo que pueda yo representar, una herramienta para graficar, este es mi argumento. ¿Cuál es el pero de este argumento? A eso quería llegar. Reitero, si yo no conozco la gráfica, no tengo un instrumento para graficar, hagamos cuenta que hago esto. A ver, voy a utilizar este sistema de coordenadas. Déjenme ponerle una gráfica de la siguiente forma. Hagamos cuenta, es esto. ¿Sí? Y aplico el criterio. Muy bien, voy a tomar el valor de A. Ojo, reitero, yo no conozco la gráfica. ¿Sí? Hagamos cuenta que lo que estoy haciendo aquí en la pantalla no la veo. ¿Sí? Solamente suponemos que es algo numérico. Muy bien, entonces me dice este f de A vale 2 numéricamente y este f de B dice vale 4. Entonces, claro está, yo como hago la parte analítica, digo muy bien, 2 es menor a 4, no sé, esto es A, esto es B, y me dice que el f de 2 con el f de 4, me dice que este resulta ser 2 y este resulta ser 4, entonces es menor a 4. Entonces, ¿cuál sería mi conclusión? Perdón, estoy haciendo mal aquí, supongamos que aquí era menos 2 y aquí era 4, aquí era f de menos 2. Sí, ¿cuál sería mi conclusión? ¿Qué es la función? Reitero, olvidémonos de la gráfica, solamente yo quería que entiendan lo siguiente. Olvidemos que yo conozco la gráfica, yo lo que acabo de trazar no lo conocía, no lo conozco y solamente lo hice numérico. Digo, menos 2 es 4, me cumple la condición, evalúo f de menos 2 me da 2 y f de 4 me da 4. Y aquí me dice 2 es menor a 4. ¿Qué diría que es la función? Creciente. Creciente. Ahora, volvamos a la gráfica que tengo allí. ¿Eso sería verdad? No. No. Exacto. ¿Sí? Entonces, tal vez este es un pero de este análisis. ¿Sí? Un poquito empírico. ¿Sí? Porque yo no sabría definir qué tan distantes tiene que ser A y B para poder resolver o analizar esta característica. Con la derivada, prácticamente se resuelve esto. Con la derivada me garantiza de manera estricta cuando una función es creciente y cuando una función es decreciente. ¿Sí? Como digo, más adelante cuando veamos la derivada, espero que se acuerden de esto y lo que les estoy mencionando. Pero aquí podemos correr ese riesgo. Si yo no tengo una graficadora, todo es analítico y tengo que creerle a la parte analítica porque se me cumple. ¿Sí? Bien. Otros conceptos que nosotros podemos encontrar son las funciones acotadas. ¿Sí? Bien, ¿a qué se refiere una función acotada superiormente, inferiormente y una función acotada como tal? La función superiormente, acotada superiormente, es aquella función en donde existe un valor de x que le pertenece al dominio que yo estoy analizando de la función, donde se cumple la siguiente característica geométrica. ¿Sí? Esta primera gráfica hace referencia a un acotamiento superior. Quiere decir, y si ustedes observan, si yo voy dando valores, encuentro esta altura, llegué al valor de 2 y encuentro esta altura, llego acá, aquí es el valor de 2. ¿Sí? La pregunta mía, ¿en dónde me da el mayor valor de salida? ¿En qué valor? En 2. En el de 2. Entonces, a eso se refiere como un acotamiento superior. Es decir, que existe un valor máximo a donde la función dentro de ese intervalo que estoy analizando ya no puede obtener un mayor valor de salida. ¿Sí? El acotamiento inferiormente es la misma idea. Si ustedes ven en esta gráfica 2, igualmente voy dando valores y nuevamente hagamos que en el valor de 2, ¿sí? ¿Cuál es el valor inferior de todos aquellos? ¿En dónde se está dando? En el 2. En el 2. Bajo el mismo criterio anterior, lo que estamos mencionando es que existe un valor de x en donde se me cumple esta característica. Que todos los demás valores, ¿sí?, son mayores a este m. Es decir, este es el valor de m. Y en el caso de acá, pongámosle m mayúscula, este es el mayor de m mayúscula.
Quiere decir que en este valor de x existe un valor de x en donde yo tengo un mínimo valor de salida de la función y es único. En la derivada recibe otro nombre. ¿Sí? Y el tercer caso que se va a dar es cuando yo tengo un acotamiento tanto superior como inferior. ¿Sí? ¿Qué significa? Dice, una función f es acotada cuando existe un número real positivo, m, tal que ese valor revelado es mayor a m y para todo x que le pertenece al dominio. ¿Sí? Es en valor absoluto, es el valor que me define. ¿Cuál de estos dos es el que corresponde? ¿Sí? Puede ser uno o varios valores en donde me van a establecer dónde está acotada la función. Está acotada en el mismo valor entre un máximo y un mínimo. ¿Sí? Recuerden que si yo descompongo esta desigualdad que es valor absoluto, debería estar escrita de esta manera. Recuerden que esta es esa propiedad. Si ustedes revisan en las PPTs anteriores, esta es una inecuación de valor absoluto. ¿Y cómo se hacía la descomposición de esto? Como estoy haciendo en el desarrollo. Es decir, que hay un máximo y un mínimo. Es decir, la función o los valores que están dentro de un intervalo están contenidos entre esas límites de salida, entre menos m y un mayor a m. ¿Sí? A eso se refiere como una función acotada. Conceptos que con la derivada también lo veremos, ahí cambiarán de nombres, pero vamos a ver cómo podéis calcular. Porque yo, tal cual como estoy aplicando, ¿cómo sé que es en el valor de 2? ¿Sí? Puede ser que yo diga, muy bien, le voy a calcular en el valor de 1.9 y luego le calculo en el valor de 2.2 y comparo los dos y digo, ah, no, en el 1.9 es el valor de mayor de salida, pero en realidad, como podemos ver aquí en la parte gráfica, resultó ser en 2. Eso es la parte en que la derivada también me la resuelve. Y van a ver también que con una operación muy simple de la derivación, yo encuentro lo que se conocen como los máximos y mínimos. ¿Sí? Insisto, es importante ver eso porque más allá ya vemos la importancia de la derivación. ¿Sí? Conceptos a tener presente en la parte, en las definiciones, sobre todo cuando hagamos la parte de la evaluación. Tendrán presentes estas definiciones, ¿no? Es ahí donde vamos a preguntar, ¿esto es verdadero? ¿Esta definición es falsa? Y más bien que tengan bien clara la lectura que le den a estas definiciones. Bien, otro aspecto bien importante a considerar es el concepto de los desplazamientos y escalamientos. Y esto es más bien una herramienta, yo le veo de esta manera, y una herramienta para poder graficar una función que sea conocida. ¿Sí? Y vamos a ver a qué se refiere este concepto de desplazamientos y escalamientos. ¿Sí? Consideremos lo siguiente. Hagamos cuenta que esta función yo la conozco gráficamente, sé cuál es, y igual a f de x, yo digo, esta es la gráfica de aquí, era como cuando pongo la función y igual a x al cuadrado, automáticamente a mi mente viene, esta es una función, una parábola cuyo vértice pasa por el origen, automáticamente yo lo identifico, esa característica o esa función. Entonces vamos a partir desde ese hecho, esta es una función conocida y también vamos a considerar una constante que es positiva, ¿sí? Para lo que vamos a hacer a continuación. Bien. El primer caso, para la interpretación. Yo tengo esta función g de x que es resultado de mi función conocida sumarle una constante. La constante más k. Recuerden que k habíamos dicho que es positivo. ¿Qué significa esta operación? Esta operación en la interpretación gráfica significa traslación vertical. Es decir, que la gráfica original, la que yo conozco, se mueve hacia arriba. ¿Cuántas unidades? K unidades. Entonces yo puedo ya, cuando vea esta característica matemática, si yo digo f de x yo la conozco, sé cuál es gráficamente,
y le suma una constante K, yo digo, entonces esa gráfica en el plano cartesiano se desplazó hacia arriba. Mi parábola. Y yo digo, muy bien, voy a tener ahora la siguiente función, y igual a x al cuadrado más 2. Entonces, lo que significa es que cada uno de los puntos de la curva se desplaza hacia arriba dos unidades. Partamos del vértice, es decir, el vértice que estaba en el origen se desplaza 1 y 2, es decir, mi vértice está aquí, lo cual quiere decir que mi gráfica debería de ser esta. A eso se refiere la traslación vertical. En el caso de que haga la misma operación y en vez de sumar esta constante positiva, le resto, el concepto es también el mismo, traslación vertical, pero en este caso el desplazamiento, ¿para dónde debería de ser? Para abajo. Para abajo, efectivamente, para abajo. Entonces, vamos a tener, si yo digo, muy bien, ahora tengo mi función y igual a x al cuadrado menos 2. Entonces mi vértice se va a desplazar 2 unidades, entonces mi gráfica es esta. ¿Sí? La forma de la parábola no cambia para nada. Lo que cambia son las posiciones de cada uno de los pares ordenados que les representan la curva de la parábola. En este caso se desplazan en 2 unidades. ¿Sí? Bien, y luego vamos a ver con el GeoGebra gráficamente lo que acabo de mencionar, ¿sí? El primer caso, traslación vertical, positiva la constante K hacia arriba, resta la constante K hacia abajo, ¿sí? Este es un desplazamiento vertical, hacia arriba, hacia abajo. Ojo, aquí les hago la siguiente pregunta. Esta constante K que sumé y que resté, ¿a cuál de las dos variables le estoy sumando? ¿A la variable Y o a la variable X? La variable Y. La variable Y. A la variable Y, correcto. A la variable Y. Entonces, tengan presente esto. La traslación vertical es cuando yo le sumo o le resto a la variable dependiente, a la variable Y. ¿Por qué les hago esta observación que ustedes me acaban de dar la respuesta correcta? Porque a continuación, si ustedes observan en la siguiente operación, lo que yo estoy haciendo es manipulando la variable X. Si ven, allí está la diferencia. Por eso quería que me respondan lo que acaban de indicarme ustedes mismos, que es lo correcto. ¿Sí? Ahora, en este caso, lo que yo estoy modificando es a X más una constante K. Entonces, en el caso de acá, lo que yo hago variar es la variable independiente. ¿Se ve, chicos, eso? Es muy importante esta parte de aquí. Simple, pero importante. ¿Sí se ve la diferencia? Chicos. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa cuando yo agrego una constante en esta primera parte como suma a la variable independiente, es decir, a la variable X? Aquí lo que se identifica es lo que se conoce como una traslación horizontal. Sí, y aquí hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor uno le quiere dar el sentido muy similar a lo que hicimos en los dos casos anteriores. Y aquí es donde hay que tener, reitero, mucho cuidado. Cuando yo le sumo más una constante K a la variable X, la traslación horizontal es en la dirección hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, la gráfica original se me va a mover hacia la izquierda. ¿Sí? Ojo, traslación horizontal hacia la izquierda. Reitero nuevamente, la forma de la gráfica no se ve alterada para nada. ¿Sí? Se mantiene la estructura de la curva como tal, todas sus características geométricas. Es como si yo tengo un cuadrado y un rato le pongo, un cubo. Creo que no es problema entenderlo. Cojo el cubo y le pongo en mi escritorio. Un poquito para entender. Cojo el cubo y luego le muevo a mi cama. La estructura del cubo no ha cambiado. Lo que cambió es su referencia. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con estas modificaciones.
Obvio, si hay una traslación horizontal hacia la izquierda, también hay una traslación horizontal hacia la derecha, y esa se da cuando hago la resta de la variable x menos esta constante positiva. Entonces, en este caso también es traslación horizontal, pero en el caso de aquí, la gráfica se me desplaza hacia la derecha, las k unidades, que es las que estoy yo definiendo. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Chicos, ¿se entienden estos conceptos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo les puedo utilizar? Veamos aquí en el GeoGebra. Por eso digo, esa herramientita en estas partes me ayuda bastante. Aquí tengo el GeoGebra. A ver, borremos todo esto. A ver. Hagamos otra calculadora más bien, más simple. Muy bien. Coloquemos una función. Voy a colocar ahorita una función cualquiera, que digamos que es la que yo conozco. Vamos a ver, pongámosle 4x al cuadrado menos 2x. ¿Estoy bien o estoy mal? Estoy mal. 2x. Vamos a ver, o pongámosle más, un ratito más. 2x. A ver, llegámosle a la cuarta. Y solo quiero que se vea menos. Ya, menos este creo que podría ser. Más. Déjenme ver si me sale aquí al cuadrado. Encontrarle una gráfica un poquito medio que me permita ver. Sería menos. Menos. Ya. Podría ser. Ahora déjenme ver si es que aquí le hago 3. Correcto. Y más x. Vamos a ver qué pasa si le agrego un más x. Ya. Podría ser esta. Ahora le voy a hacer. Solamente le voy a definir en un intervalo. Vamos a ver. Sí. Condicional. Pongámosle desde. La gráfica le voy a considerar desde menos 2. Menos 2 sería menor a x y menor, hagámosle hasta 1, solo para que se pueda ver. 4x a la cuarta menos 3x al cuadrado. Qué tontería estoy haciendo. No, perdón, un ratito. Menos 3x al cuadrado. Y más x era, ¿no? Y más... qué tontera. Y más x. Ya, aquí creo que estaba. Pum. Listo, quitémosle esto de aquí. ¿Por qué me sale de...? Menos 2 está muy grande el intervalo. Digámosle desde menos 1 nada más, ¿ya? Claro que hay mañana el reto. Sí hay mañana el reto. Eso con seguridad sí hay. Bien, supongamos que esta es mi función. Esta es mi función conocida. Sí, supongamos, ese es mi f de x. Bien, entonces apliquemos lo que acabamos de mencionar. ¿Sí? Muy bien, entonces yo lo que voy a decir es lo siguiente. A esta función de x, lo que voy a hacer es sumarle una constante k. ¿Qué valor quieren sumarle? ¿Cuánto vale k? Pongámosle k, sí, porque también le puedo dar el k cualquier valor. Aquí está el valor de k, ¿sí? Y aquí vamos a tener los dos casos, suma y resta. Bueno, para entenderle, por eso ya le tengo el valor negativo. Si ustedes ven y le hago correr esto, si k es valor positivo, se entiende que le estoy sumando. Entonces, si ven cómo la gráfica se me desplaza verticalmente. Y ahora cuando k toma valores negativos que corresponde a la parte de la resta, ¿sí? Podemos ver que aquí corresponde a un desplazamiento vertical, pero la parte de la gráfica como tal, su estructura geométrica no se ve alterada. ¿Sí ven, chicos? ¿Cuál es la ventaja de esto? Porque van a decir, bueno, ¿y para qué me va a servir esto? Es
que si yo identifico esta característica de la gráfica, ¿sí? Yo ya puedo saber estas características y puedo también manipular la información, ¿sí? De eso se trata lo que estaríamos haciendo en esta parte, en estas traslaciones. Los dos primeros casos, traslación vertical. Vamos ahora a la traslación horizontal, lo que acabamos de mencionar. Y lo que dice es, muy bien, al g de x, yo le voy a sumar más una misma constante k, le voy a tomar esta misma constante k. Obviamente aquí me va a dar las dos operaciones. Y veamos qué es lo que sucede. Nuevamente le hago correr. Si ustedes ven, me está tomando valores negativos, ¿sí? Es como que lo que yo decía hace un momento, g de x menos k. El desplazamiento hacia dónde se me tiene que dar, de manera horizontal, ¿hacia dónde? A la derecha, ¿sí? Cuando es resta, hacia la derecha, y cuando es suma, hacia la izquierda. Podemos ver aquí lo que sucede. Entonces ahora, cuando pasa que k es positivo, como ustedes pueden ver, aquí está el valor de k, quiere decir que estaría sumándole y se me desplaza a la izquierda. Y nuevamente lo que dije hace un momento. La estructura geométrica de la gráfica no se me altera, ¿sí? ¿Sí? Se ve, chicos, se entiende lo que estoy explicando y aquí está ya la representación gráfica. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. No sé si, entiendo que ustedes deben de saber manejar el GeoGebra, porque eso prácticamente en el colegio también creo que utiliza, ¿sí? Aquí tenemos otra condición, el g de x con menos f de x. Recuerden lo que vimos con respecto al menos f de x. A ver, vamos a ver el concepto de la simetría, ¿sí? Lo que estamos indicando es aquí lo siguiente. ¿Qué pasa si yo le doy a un signo, le agrego un signo negativo a la f de x? Lo que voy a tener es un concepto de simetría, ¿sí? Respecto al eje x. Es como que si yo tuviera un espejo, yo me paro sobre una laguna, al espejo de la laguna. Y si veo hacia abajo, ¿qué es lo que voy a ver? Reflejo. Mi reflejo. Entonces ese vendría a ser el concepto de ponerle un signo negativo. Y aquí nuevamente la pregunta es la siguiente. Este signo negativo, ¿a qué variable le estoy colocando? ¿A la variable x o a la variable y? A y. A y. Por eso es lo que acabo de mencionar. Si yo estoy de pie frente a una laguna y veo el espejo de la laguna, estoy viendo hacia abajo, ¿sí? Para que tengan ese sentido de que es respecto, estoy a lo largo del eje y, pero yo estoy viendo hacia abajo, ¿sí? En la siguiente, nuevamente vemos, ¿a qué variable le estoy alterando con el signo negativo? X. A x. ¿Cuál sería una interpretación de esta para que ustedes la entiendan? Es cuando yo me paro frente al espejo. Frente al espejo, ¿qué es lo que yo veo? Mi reflejo. Pero, ¿de qué manera le estoy viendo a mi reflejo? De manera horizontal. Veo mi reflejo, pero estoy viéndole de manera horizontal. Yo le estoy viendo en dirección horizontal. Entonces, vendría a ser ese equivalente y lo que yo tengo que diferenciar. Con signo negativo a la variable y es como el espejo de la laguna. Con respecto a la variable x es el espejo, ¿sí? Y veamos también esto cómo le puedo hacer gráficamente en el GeoGebra. Como digo, esta es una gran ventaja. A ver, sería, en este caso le voy a poner menos g de x, ¿sí? Perdón, le voy a borrar, no me necesita. Y aquí podemos observar, si ven, lo que estaba en rojo es mi función original, pero como yo le puse un signo negativo a la variable y, ustedes pueden observar lo que decía hace un momento. Es como si yo estuviera viendo a la laguna. Porfa, si alguien apaga el micrófono, por ahí está ladrando un perro. Alguien que me dé apagando el micrófono. Gracias. ¿Ya apagaron? Sí. Entonces, es esa condición. Yo le puse un signo negativo a la variable dependiente. Veamos el otro caso. Pongámosle a la variable
independiente del signo negativo, ¿sí? A ver, aquí no sé si se logra apreciar. Si ven aquí es como que estoy viéndole un espejo, ¿sí? Este punto de aquí está reflejado acá. Este punto de aquí está reflejado acá. Es como un espejo, ¿sí? Esas características que yo podría identificar y de manera inmediata y representar gráficamente. Vamos hacia adelante. Bien, otro concepto matemático es, vendría a ser, si no estoy mal, es la idea del escalamiento, ¿sí? Muy bien, ahora yo tengo una constante A que también le voy a considerar positiva, bueno, la misma constante K, lo que sea, ¿no es cierto? Solamente una interpretación para darle un sentido matemático, y le digo que A es positiva. Estoy garantizando que es positiva. Y si ustedes observan, aquí lo que estoy haciendo es multiplicar una constante a la función. La pregunta que hice hace un momento, esta constante, ¿a qué variable le estoy multiplicando? ¿A cuál de las dos variables le estoy multiplicando? A Y. A Y. Ahora, esa es una primera consideración. La segunda es el comportamiento de A. He dicho que A puede ser positivo, pero aquí voy a hacer el siguiente análisis. Voy a considerar valores entre el intervalo de 0 y 1. Y voy a considerar valores mayores a 1. Bien, ¿qué sucede cuando A es mayor a 1? El concepto matemático aquí es que la función vendría a ser que le estoy estirando, ¿sí? Cuando A es mayor a 1. Y tiene sentido matemático. ¿Estaría contrariéndole, profe? No le estoy estirando. Justamente iba a decir eso. Yo tengo una cantidad numérica. Hagamos cuenta que tengo un valor de, para hacerles rápido, tengo un valor de 10. Y con lo que acabo de mencionar, para que le entiendan, si yo digo tengo un valor de 10 y le multiplico con 5, ¿cuál es el resultado? 50. ¿Qué ha pasado con este valor? ¿Ha crecido o ha decrecido? Crecido. Ha crecido. Por favor, por ahí que bajen un ratito el micrófono, me responden y que paguen el micrófono, porque si no acá, ya, listo, está claro. Entonces, yo he dicho, el valor que consideré fue el valor de 5, entonces obviamente está en esta condición matemática. Lo que he hecho es estirar ese valor de 10, ahora ¿cuánto vale? Vale 50. Le he estirado, ¿en qué dirección? En una dirección vertical. ¿Sí? Ahora hagamos el otro caso. Demos un valor comprendido entre 0 y 1. Muy bien, démosle el valor de 0,5. 0,5 por 10, ¿cuánto me da? 5. Con respecto al valor original, ¿qué pasó? Decreció. Decreció. ¿De qué manera? De forma vertical. Es decir, la gráfica se redujo. ¿Sí? Entonces ahí lo estoy haciendo es una contracción vertical. Entonces, ¿qué se interpretaría de aquí? Que cuando yo multiplico una constante A con la característica que sea positiva, si es mayor a 1, se estira. Si es entre 0 y 1, se contrae verticalmente. ¿Sí? Es decir, a los valores de la salida se les ve afectado. Veamos en el GeoGebra cómo se le interpreta gráficamente. Quitemos esto y lo que acabo yo de mencionar. Voy a darle que A, G de X. Así, enterada. Digo A y G de X. Vamos a ver si me sale ahí el producto. A ver, tengo que colocarle creo aquí el producto. Para que me salga. Aquí sería por. Vamos a ver si me sale ahí. El producto sería aquí. Ya. Bien, nuevamente aquí le voy a condicionar el producto para que me dé entre el valor de 0, porque no vamos a considerar valores negativos, y bueno, menor o igual a 5 o a 10, no importa. Aquí estamos, aquí le tenemos la condición. De 0 a 5, acá podría ser a 10, a 20, lo que sea. Lo que estoy diciendo es que este valor siempre va a ser positivo. Y veamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, echémosle a correr esto, ¿sí?
Si ven, es ese estiramiento cuando A es mayor a 1. Vamos ahora, esperemos cuando regrese. ¿Sí? Ya el valor de A va reduciéndose, ahora entre el valor de 1, si ven, ahora se contrae. ¿Sí? Pero si ustedes observan, a lo largo del eje X, estos puntos de aquí no se ven afectados a lo largo de X. Se mantiene esas condiciones, no serían características geométricas, sino las condiciones. Aquí es como el estirarle. A es mayor a 1, le estiro. A está entre 0 y 1, le contraigo a la función. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Esa sería la condición. Volvamos acá a la presentación. Bien. ¿Qué obtengo como resultado cuando saco el valor absoluto de la función? Por definición matemática, ¿sí? Los números positivos. Me va a dar siempre valores de salida positivos. ¿Sí? Como ven aquí, la alteración, ¿a dónde se le da? La afectación se le da a la variable de salida. Creo que no hay dónde perderse aquí. ¿Sí? Ya vamos a ver ese caso. Y todo lo que era negativo, ¡pac!, se me vuelve positivo. Creo que eso es, no hay dónde perderse en esa parte. ¿Sí? Estamos por definición del valor absoluto. Veamos ahora el mismo caso anterior de la multiplicación de una constante, pero en este caso lo que vamos es afectar a la variable independiente, es decir, a la variable X, ¿sí? Nuevamente bajo las mismas características y vamos a analizar de la misma manera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando es mayor a 1? ¿Qué pasa cuando A está contenido entre 0 y 1? Cuando es mayor a 1, lo que se entiende es una contracción vertical también, es decir, que cuando A es mayor a 1 es como que si yo le estuviera atachando a la función. Ya vamos a ver en la representación gráfica. Y cuando A está contenido entre un intervalo de 0 a 1 es como si le estuviéramos estirando. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito, perdón, aquí sería una contracción vertical, horizontal, ya voy a corregir, aquí no es vertical, es horizontal. Es como el efecto del acordeón, ¿sí? ¿Qué pasa con el acordeón? Cuando abro los brazos, se me estira. Vendría a ser el efecto de que el valor de A esté entre 0 y 1. ¿Y qué pasa cuando al acordeón le cierro? ¿Sí? Le estoy apretando de manera horizontal. ¿Sí? Sería el equivalente de que el factor A o la constante A es mayor a 1. Veamos en el ejemplo, un poquito para ya ir cerrando, utilicemos el mismo valor de A. En este caso vamos a tener G de X. Sería, a ver, si me aparece aquí G, sería A por X, correcto, listo. Quitémosle esta gráfica, pongámosle en el valor de 1 para que arranque desde allí, ahí no va a haber ninguna afectación. Tenemos ahí la gráfica, pero ahora cambiémosle de color para, cambiémosle de color, ¿dónde estamos? Cancelar. A ver si me cambia de color. Pongámosle un color rojo para que se aprecie. ¿Ya? Listo. Entonces hagámosle correr el factor A. Con respecto a la función original. Si ven allí, ha tenido el mismo color. ¡Qué tontera! Tengo un ratito para cambiar para que se vea diferente. Pongámosle azul. Ya, para que se aprecie. Si ven aquí lo que mencionaba, ¿no es cierto? Cuando A es mayor a 1, es como que si le estuviera haciendo del acordeón, le aprieto. Quiero unir mis dos manos. Y cuando A, esperemos que entre el intervalo menor a 1, y cuando A es entre 0 y 1, es como que al acordeón le estoy estirando. ¿Sí? Ese sería el efecto de esta aplicación. Y lo que decía hace un momento, si ustedes observan los valores, a ver, con respecto al eje Y, si ven que se mantienen entre esos valores, entre 2 y no sé cuánto será el valor inferior, menos 1 y algo más. Si ven que se mantiene dentro de ese rango de salida, pero el valor de entrada es el que se modifica. Lo anterior era diferente, era en el caso de la multiplicación a la variable, vuelta allí es, si ven ustedes que la salida se ve modificada, pero la entrada se mantiene entre menos 2 en lo que yo consideré en el ejercicio, entre menos 2, entre menos 1 y 1. ¿Estamos?
Y bueno, la última condición que nos faltaba analizar, que era el valor absoluto, ABS, me parece que sería de G de X, ¿correcto? Lo que habíamos mencionado, ahí se puede apreciar, ¿no? Todo lo que es negativo se vuelve positivo y obviamente la salida siempre va a ser positiva, ¿no? Por la definición del valor absoluto. Un poquito ahí ver qué es lo que pasa con las relaciones gráficamente, las interpretaciones, lo analítico con respecto a la parte gráfica. Listo, chicos. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No sé si hay alguna cuestión que tenga que explicar de esto. Creo que no sé si hay algo que tenga que volver a explicar en las interpretaciones que acabamos de desarrollar. Creo que no, profe. Así veo, porque todo el mundo ya creo que está esperando que se acabe la clase, ya es fin de semana. Uno llega cansado el fin de semana, pero así nos toca a todos. Bien, chicos, quedamos hasta allí. Dígame.